Buenas tardes, señoras y señores. Ya estamos aquí de nuevo. Miren, hoy les voy a hablar de un libro muy especial, y de un autor muy especial también. Como hay tanto que decir, me he hecho una chuletilla, unos apuntes aquí para ir un poco al grano y tal. Bueno, vamos a empezar por el autor. El autor es Ferran Planas, se llama Ferran Planas. Ferran Planas nos cuenta aquí su experiencia en la guerra civil española y en el exilio al que tuvo que irse después. Bueno, Ferran Planas escribió dos libros. Este, que en castellano se titula, es una traducción, y muy buena, por cierto, de Carlos Manzano, que yo creo que se lo tuvo que trabajar mucho porque el estilo literario de Ferran Planas no es fácil de traducir, es un estilo muy coloquial, muy directo, que yo creo que para un traductor es complicado. Bueno, pues Ferran Planas escribió este libro y otro que se llama Caminos, en castellano. Caminos lo escribió directamente en castellano. Este fue el primero, el segundo, que lo escribió en catalán, y el segundo en castellano. Curioso, porque esto nos remite otra vez al tema del bilingüismo, y lo normaliza, porque ya vale de hablar aquí del bilingüismo como un problema siempre, al revés. Miren qué suerte tenemos, que podía escribir en catalán y podía escribir en castellano. Bueno, la versión original de Planas se titulaba El desgavell, que es la traducción de El desbarajuste. El desbarajuste, palabra bonita, eso me encanta. Pues el desgavell es una palabra que en catalán suena un poco arcaica. Yo no sé si en la época de Planas se usaba más. Es probable, además Planas pues es de la Cataluña interior, de Súria, pueblo minero del interior de Cataluña, y es probable que tuviera más uso, que fuera más eficiente la palabra. Desgavell, actualmente, es una palabra que yo solo se la he escuchado a Artur Mas. El gran Artur Mas usaba desgavell para hablar del gobierno tripartito que hubo en la Generalitat de Cataluña hace unos años. De todas formas, Artur, desgavell lo podrías aplicar a todos los gobiernos de la Generalitat. No te limites porque el tuyo, en fin, y los que han venido luego, como el presente, pues no les digo nada. Bueno, una cosa muy importante que hay que contar de este libro. Si ustedes se van a la Wikipedia y buscan Ferran Planas, el desbarajuste o el desgavell, van a encontrar una entrada de la Wikipedia en catalán. ¿Qué dice esta entrada? Que es muy breve, por cierto, es muy breve. Dice que Planas la publicó por primera vez en el 69, y dice la Wikipedia: drásticamente censurada por el régimen franquista. Pues tengo que decir una cosa, señores de la Wikipedia, o señoras, es falso. Quien censuró drásticamente esta obra de Ferran Planas fue la intelectualidad catalana, lo que oyen. ¿Por qué? ¿Por qué la censuró drásticamente? Pues porque Planas pone los puntos sobre las íes a la República, a la republiquita catalana que montó Lluís Companys, pone los puntos sobre las íes al propio Lluís Companys, el presidente mártir. Ya saben que, pues, como le fusilaron al terminar la guerra, pues Lluís Companys parece que sea un mártir y por lo tanto alguien del que no se puede decir nada malo, válgame Dios. Pues Lluís Companys, como presidente de la Generalitat, pues, en fin, tendría mucho que contar, porque, bueno, este tema lo aparco. Pero ¿qué pasa? Que Planas puntualiza lo horroroso, el desbarajuste que era todo. Pero este libro para mí es uno de los dos mejores libros que he leído sobre la Guerra Civil Española. El otro es el del gran Manuel Chaves Nogales, que se titula A Sangre y Fuego. Vaya título. Pues el de Chaves Nogales y este de Ferran Planas son libros para mí complementarios.
porque cada uno tiene un punto de vista, pero los dos van a lo que yo creo que es lo que hay que hacer con este tema de la guerra civil, que es contarlo de forma que se desmonte el relato de esta izquierda y de esta catalanidad y tal, que claro, aquí ya saben que incluso hay quien dice que la guerra civil española fue una guerra de España contra Cataluña. Desde otros lados se nos dice que era una guerra de buenos contra malos. Miren, a priori, digamos, había un bando democrático y uno no democrático, pero incluso Ferran Planas dice que en un momento de la guerra está hablando con unos compañeros y dice: ¿estamos haciendo una guerra para evitar una dictadura y conseguir otra? Es decir, dictadura o dictadura, porque yo creo que ahí está el asunto, el asunto, porque Chávez Nogales viene a decir algo muy parecido. Si para luchar contra una dictadura tenemos que construir otra dictadura, pues oiga, los partidarios de la democracia, de la libertad y de la justicia lo tenemos mal, lo tenemos muy mal. Miren, más cosas. Este es un libro, por otra parte, que cuenta cosas muy íntimas, muy personales, es encantador. La foto de la portada nos presenta a 4 hombres, 4 compañeros, eran muy jóvenes aquí. Uno es Pere Vivas, que eran amigos. Este es muy influyente, influía mucho. El otro es Joaquim Amat Piniella, escritor que escribió un libro sobre los campos de nazis, porque él estuvo allí. El otro es Ferran Planas, y finalmente está uno que se llamaba Arnal, del que no he encontrado el nombre, solo Arnal. Arnal era dibujante, y era dibujante profesional, y era dibujante en una publicación que empezó ya antes de la República, creo yo, que se llamaba Papitu, una publicación humorística. El Papitu, Pepito, pues Arnal allí era dibujante, y cuando estaban en el campo de refugiados, pero en un campo controlado por los alemanes, un día pues un oficial alemán le pilló unos dibujos pornográficos, y pues ¿saben qué pasó? Arnal salvó la vida gracias a dibujar pornografía. Porque los alemanes, el oficial alemán le dijo: si quieres salvar el pellejo, dibújanos dibujitos pornográficos y nosotros te trataremos bien. Y así fue. Salvó la vida gracias a dibujar pornografía. Eso también hay que contarlo, creo yo, porque es interesante. Me parece, además, muy tierno, ¿no? Muy humano, y al final, ¿saben qué pasa? Que eran personas, allí todos eran personas, los unos y los otros. Bueno, ya hemos comentado que este libro fue censurado por la intelectualidad catalana, porque a la intelectualidad catalana no le gustaba que se criticase, pero no es criticar, es contar lo que había, que el desbarajuste republicano, quién era Lluís Companys, sus puntos oscuros, que la guerra se perdió por desorganización y por caos, porque la guerra civil, cuando empezó, cualquier militar les diría que el bando republicano lo tenía ganado de calle, porque los sublevados quedaron aislados en distintos puntos y se podía haber solucionado. ¿Pero qué pasó? Pues que en el bando republicano empezó una guerra entre ellos. La CNT y la FAI en Cataluña es espectacular, la CNT y la FAI con el POUM contra Esquerra Republicana, los nacionalistas, no sé qué, unos proclamaron la República Catalana, Companys aprovechó el momento para proclamar, bueno, en fin, un desbarajuste total que propició al final, y eso lo cuenta él, dice: perdimos por esto, perdimos por esto. Vale, ¿qué más pasó? Dentro de Esquerra Republicana había varios sectores, varias tendencias, como hoy, pero una muy influyente es una que se llamaba Estat Català. Estat Català flirteó siempre con el fascismo, siempre. Estat Català llegó a mandar incluso
afiliados suyos, militantes a Múnich, a hacer unos cursillos que hacían las juventudes nazis, las juventudes hitlerianas. Tuvo muchísima relación con Mussolini, con la Italia fascista. Esto hay que contarlo, porque si no nos engañan constantemente con un relato de buenos, de malos, como si los catalanes todos fuesen demócratas y no sé qué, y a favor de la República, bueno, de la República, pero fascistas, hubo un montón. Ahí está Josep Dencàs. A Josep Dencàs actualmente le hacen homenajes, pero Josep Dencàs era un fascista declarado. Es que no es que yo le acuse, no, es que él estaba orgulloso de ser fascista, y lo proclamaba. Los hermanos Badía, famosos, els germans Badía, otros, actualmente les hacen homenajes, y eran pistoleros fascistas, eran solo eso. Pasa que también la FAI al final les hizo una encerrona y los mató a los dos hermanos. La plaza que actualmente se llama Francesc Macià de Barcelona, y que antes se llamó Calvo Sotelo, en época republicana se llamaba Plaça dels Germans Badia, Plaza de los Hermanos Badía. Lo que oyen, plaza con mala suerte, plaza con mala suerte, por Dios. Bueno, pues Estat Català también hizo su propia guerra, también hizo su propia guerra. En fin, y así, pues, uno tras otro. Bueno, ¿por qué creo yo que es importante leer esto junto a Chávez Nogales? Son complementarios. Porque, primero, en España tenemos que desmontar el relato oficial de la guerra y de la República y construir un relato en el que nos reconozcamos todos. Aquello fue un desbarajuste. Oigan, hay que evitar el desbarajuste. Luego otra cosa, que la dice Ferran Planas y me gustó mucho. Hay una tendencia a hablar mucho de Cataluña, a hablar mucho de España, dice él, pero, oiga, ¿y si en vez de hablar tanto, en vez de preocuparnos tanto de Cataluña o de España, nos preocupamos de los catalanes, de los españoles? ¿No sería mejor preocuparse de los españoles que de España? Ahí lo dejo. A mí me parece que la respuesta es muy fácil. Luego aquí Planas cuenta sus aventuras en un tono que yo diría que se aproxima mucho a la novela picaresca española, porque Planas es un superviviente. Planas es un superviviente. Tiene que sobrevivir a una guerra, tiene que sobrevivir a un exilio en el que, no se lo pierdan, los exiliados republicanos, entre ellos, pues había listos que se aprovechaban de los demás, pero que se aprovechaban sin tapujos, sin ninguna manía. Si le podían quitar algo al otro, se lo quitaban, en beneficio propio, por supuesto. No de Cataluña, ni de España, ni de la República, ni de nada. La supervivencia. Planas estuvo, cuando estalló la guerra, le pilló haciendo la mili en Guadalajara, en la maestranza. Y luego le mandaron a Guadix, a una batería de cañones y tal, en las Alpujarras, las Alpujarras granadinas. Allí cuenta historias muy divertidas. Luego él intentaba pues zafarse todo lo que podía, evidentemente, coger permisos, se inventaba excusas, etc. Él durante la guerra, por ejemplo, está más preocupado de convencer a su novia de que se casen que de otra cosa. ¿Pero qué quieren? Es un joven al que le han dicho, oye, tienes que hacer una guerra para salvar a España. Bueno, o a Cataluña incluso, ¿no? Bueno, pues oiga, pues Planas es un joven normal, que lo que quiere es vivir, Esto es lo que creo yo que hay que contar, y luego que había unos buenos y unos malos, mire, esto ya empieza a... Había unos demócratas y unos... Pero igualmente no está tan claro. Ellos, la gente que vivió, y Chávez Nogales también lo cuenta, dice, teníamos la sensación de que era una guerra entre dos proyectos de dictadura. Si para librarnos de una dictadura tenemos que caer en otra dictadura, ¿qué sentido tiene esta guerra? Porque aquí ya no está la democracia en juego, aquí está otra cosa, ¿no? O sea, la libertad y la democracia
desaparecieron del paisaje. Probablemente, pues, bueno, no sabemos qué habría pasado de haber vencido el otro bando, ¿no? Pero no pintaba bien. Por eso España tiene que mirarse en estos textos y pensar, irse un ratito al rincón de pensar, menos peleas y más preocuparnos de los españoles, menos de España y más de los españoles. Porque ¿qué es España sin españoles? Lo dejo aquí, lo dejo aquí. A mí me sabe muy mal que Planas sea tan desconocido, porque le pasa un poco como a Chávez Nogales, aunque lo de Chávez Nogales, pues yo creo que se ha recuperado un poco y Planas sigue en el limbo. Quien cuenta las cosas desde un punto de vista imparcial y de verdad es marginado de la historia de la literatura. Ferran Planas ha hecho más por la historia de la literatura catalana que otros, de los que ahora no diré los nombres, pero que escribieron sobre estos episodios y lo hicieron desde una perspectiva tan tendenciosa que para mí no valen para nada. Para mí no valen para nada. Y ya les digo, no diré nombres. Pero bueno, no, que luego hay... Vale, pues yo creo que hoy he presentado un libro desconocido para la mayoría. Yo lo he conocido hace una semana, porque tengo un amigo muy ilustrado y que se preocupa de ilustrarme, que me dijo, oye, este libro tú lo tienes que leer, y yo me quedé pasmado, porque es que no había ni tan solo escuchado hablar ni del autor, ni del título, ni del Desgavell. No lo conocía y te agradezco que me ilustraras, en esta ocasión. Ahora te debo una, bueno, te debo más de una. En fin, si lo buscan lo encontrarán, y yo creo que es una gran lectura que nos hace reflexionar no solo sobre España y Cataluña, etcétera, sino sobre qué es ser humano, qué significa ser humano, y qué es todo esto, ¿no? de las guerras, bueno, en fin, lo digo porque a veces alguien habla de la guerra civil con una especie de alegría, ¿no? Como si tuviera ganas de volver a liarse a tiros. Oigan, no. Bueno, pues lo dejo aquí. Cuídense, señoras y señores, y hasta la próxima.